En esta oportunidad vamos a aprender a calcular fallas mediante el uso de las mallas de secuencia. En este caso tenemos un pequeño sistema eléctrico de potencia que se compone de dos generadores, G1, G2, dos transformadores y finalmente una línea de transmisión. En la parte inferior del diagrama aparecen los valores de reactancia de secuencia positiva, negativa y cero para cada componente. Y en la parte superior vamos a encontrar el tipo de conexión de cada uno de los elementos. ¿Sí? En este caso, los generadores están conectados en estrella aterrizado. Recordemos que generalmente todos los generadores tienen esa conexión. Este transformador tiene una conexión delta estrella aterrizado y el otro transformador tiene una conexión estrella aterrizado estrella aterrizado. Algunas consideraciones para resolver este tipo de ejercicio. Vamos a asumir para este caso que el voltaje en el momento de la falla o voltaje de prefalla va a ser 1 con un ángulo de 0 volts. Vamos a considerar para este caso una potencia base de 100 MVA y un voltaje base de 44 kV. Recordemos un poquitito los elementos estáticos que no tienen piezas móviles. Las reactancias positivas y de secuencia negativa son iguales. En este caso, lo anterior aplica para transformadores y líneas de transmisión. En el caso de que sean elementos dinámicos o con piezas móviles, la reactancia de secuencia positiva y negativa difieren, son distintos, por lo tanto hay que calcularlos de forma individual. Bien, vamos a comenzar construyendo la malla de secuencia positiva. Vamos a poner acá. Malla de secuencia positiva. La malla de secuencia positiva tiene que considerar fuentes y el diagrama circuital de un generador es una fuente en serie con una reactancia. ¿Cierto? Vamos a empezar construyendo hasta este punto, ¿cierto? O sea, hasta el generador. Entonces el generador se compone de una fuente y una reactancia. La reactancia siempre tiene que quedar expresada como un número imaginario. En este caso, este generador tiene una reactancia de secuencia positiva de 15%. Entonces, numéricamente lo vamos a dejar expresado como J015. Luego de eso, nos encontramos con otro elemento que sería el primer transformador. A este transformador le vamos a llamar T1 y el otro transformador le vamos a llamar T2. Bien, verificamos en el diagrama y encontramos que la reactancia de secuencia positiva de ese transformador es de un 9%. Va a quedar expresado como J0,09%. ¿Sí? Luego de eso, seguimos avanzando y nos encontramos con otro elemento que en este caso sería la línea de transmisión, que su reactancia de secuencia positiva es de 13%, por lo tanto va a quedar expresado como J0,13. Luego de eso nos encontramos con el punto que queremos estudiar, que en este caso ya por nombre F1. Cuando nos encontremos con el punto que queremos estudiar, vamos a hacer un pequeño nodo, ¿cierto? Y a ese nodo le vamos a llamar F1, que es el punto en estudio. Luego del punto F1, del nodo F1, tenemos la reactancia del transformador T2, que la reactancia de secuencia positiva dice ahí que es de 13%, por lo tanto va a quedar como J0,13%. Y finalmente tenemos el generador. Recordemos que los generadores se modelan circuitalmente como una reactancia en serie con una fuente. Ponemos la reactancia que en el diagrama dice ser de 13%, por lo tanto va a quedar como J0,13. Y finalmente vamos a poner la fuente. Luego cerramos este circuito. Recordemos, ¿cierto?, poner el nodo en el punto de falla. En este caso se llama F1. Luego de eso, lo que hacemos, reducimos el circuito ya construido, ¿cierto? Nos va a quedar de la siguiente forma. Tenemos en este caso
3 reactancias y podemos ver que estas 3 reactancias se encuentran conectadas en serie, ¿cierto? Entonces vamos a sumar la reactancia del generador más la reactancia del transformador más la reactancia de la línea. Eso me va a dar J 0,37. ¿Sí? Luego de eso consideramos el nodo, que es el punto de falla que estamos estudiando. Y finalmente hacemos la reactancia equivalente del otro lado del circuito, que se compone de el transformador y el generador 2. El transformador 2 tiene una reactancia de secuencia positiva de 0,13 y el generador tiene una reactancia de secuencia positiva también de 0,13. Por lo tanto, la reactancia equivalente que voy a tener acá va a ser de J 0,26. ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Para terminar, vamos a calcular la reactancia equivalente de este circuito que, como podemos ver, debido al nodo que tenemos en la parte central, ¿cierto? Con esa flechita lo voy a indicar. Estas dos reactancias se encuentran en paralelo, ¿sí? A la reactancia equivalente de este circuito resultante le vamos a llamar reactancia de Thevenin. En este caso le vamos a llamar reactancia de Thevenin de secuencia positiva. Y eso va a ser igual a, bueno, para esto vamos a utilizar una de las ecuaciones más fundamentales que se aprenden en circuitos eléctricos, que es cuando tenemos dos impedancias paralelas. ¿Sí? Para yo conocer el valor equivalente, vamos a dividir el producto de estas dos reactancias por la suma de estas dos reactancias. O sea, en este caso me va a quedar 0,37 por 0,26. Solo vamos a dividir por la suma de los mismos elementos. 26. ¿Sí? El resultado de esta expresión va a ser J 0,15. ¿Sí? Y este es un valor que queda en por unidad. Listo. Entonces, el valor de la reactancia de Thevenin de secuencia positiva es de J 0,15 por unidad. Vamos ahora a construir la malla de secuencia negativa. ¿Sí? En el caso de las mallas de secuencia negativa, el modelo circuital de los generadores no lleva fuente, ¿ya? Por lo tanto, partimos directamente considerando las reactancias de secuencia negativa del generador, que según el diagrama, la reactancia de secuencia negativa de nuestro generador G1 es de 11%. Por lo tanto, sería J 0,11. Perfecto. Luego de eso, tenemos otra reactancia, que vendría siendo la reactancia del transformador, que la reactancia de secuencia negativa del transformador es de J 0,09. Luego tenemos la reactancia de la línea, que la reactancia de secuencia negativa de la línea es J 0,13. Luego tenemos el punto F1. Hacemos un nodo igual que en el caso anterior. Y luego seguimos modelando el otro elemento de nuestro diagrama, que sería el transformador. La reactancia de secuencia negativa es de J13. Y finalmente nos queda la reactancia de secuencia negativa del generador 2, que según el diagrama es de 10%. Por lo tanto me va a quedar J 0,1. Cerramos el circuito. Luego de eso hacemos la reducción. Y lo que tenemos que hacer es sumar los elementos que están en serie. Mantenemos el nodo que le vamos a llamar F1 y hacemos lo mismo para el otro lado y cerramos el circuito. En este caso tengo la reactancia de el generador, que es 0,11, más
la reactancia del transformador, que es 0.09, más la reactancia de la línea de transmisión, que es 0.3. Al sumar todos estos elementos, me va a dar una reactancia de 0,33. ¿Sí? Para el otro lado hacemos lo mismo. En este caso nos va a tocar sumar la reactancia del transformador y la reactancia del generador 2. Al sumar estos dos elementos me va a dar J 0,23. ¿Sí? Y hacemos exactamente lo mismo que en el caso anterior. Calculamos la llamada reactancia de Thevenin, pero en este caso de secuencia negativa. Y eso va a ser igual a J, la división entre el producto de estos dos elementos paralelos dividido por la suma de estos dos elementos en paralelo. ¿Sí? Entonces sería J33 por 0,23. Todo eso dividido por la suma de estos mismos dos elementos. ¿Sí? Eso me va a dar como resultado J 0,13 por unidad. ¿Sí? Recordemos que estos son valores todos por unidad. Entonces, la reactancia de secuencia negativa de Thevenin es eso. Voy a poner anteriores también. Bien, ahora nos queda construir la malla de secuencia 0. Para el caso de la malla de secuencia 0 es un poquitito más delicado, ya que la vamos a construir en función del tipo de conexión que tenga el transformador. Para eso yo me voy a apoyar de esta tablita que tengo acá. ¿Sí? Empezamos entonces construyendo nuestra malla de secuencia 0. Comenzamos modelando nuestra reactancia de secuencia 0 del generador. ¿Sí? Que si revisamos el diagrama, la reactancia de secuencia 0 de nuestro generador es de 7%. Entonces va a quedar como J 0,07. ¿Sí? Ahora nos encontramos con el transformador y según el diagrama el transformador tiene una conexión delta estrella aterrizado. Esa estrella está aterrizado sólidamente. Eso significa que está conectado a tierra sin ninguna impedancia entre estos dos elementos. Está conectado de forma directa. Por lo tanto, vamos a buscar en este pequeño diagrama, en este pequeño recuadro, el tipo de conexión que tenga este transformador. Recordemos, delta estrella aterrizado, buscamos acá en el recuadro el delta estrella aterrizado, que en este caso es el primero. Dice que el modelo circuital de un transformador de estas características, para el caso de la malla de secuencia 0, queda así, de esta forma. Eso significa que todo lo que esté antes de este transformador va a quedar en circuito abierto. Y luego de eso ponemos la reactancia que corresponde. Aplicando lo anterior, nos va a quedar, recordemos, nos queda como circuito abierto todo lo que está antes de este transformador. Y luego de eso viene la reactancia del transformador, que en este caso la reactancia de secuencia 0 del transformador es de un 5%. Entonces ponemos J 0,05. Perfecto. Este lo tiramos hacia abajo. Súper bien. Luego de eso vamos a modelar la línea de transmisión, que en este caso dice tener una reactancia de secuencia 0 del 18%. Ponemos otra reactancia, J018. Perfecto. Y luego nos encontramos con otro transformador, y este transformador, atención, tiene una conexión estrella aterrizado, estrella aterrizado. Vamos a revisar en esta tablita el modelo circuital que corresponde para ese tipo de conexión. En este caso está aquí. Y dice que si tenemos un transformador estrella aterrizado, el modelo circuital para la malla de secuencia 0 es la reactancia de secuencia 0 del transformador en serie con los otros elementos. Entonces, la reactancia de secuencia 0 de este transformador es de 8%. Por lo tanto, voy a poner la reactancia de este transformador en serie de 8%. Y finalmente nos queda el generador.
la reactancia de secuencia 0 de este generador es de 4%. Entonces, la vamos a dejar como J0,04. Perfecto. Luego de eso, cerramos nuestro circuito. Me faltó poner el punto de falla. Recordemos que el punto de falla F1 está entre la línea de transmisión y el transformador 2, ¿cierto? La línea entonces sería acá, en este punto. ¿Sí? Vamos a poner acá el F1. Cerramos nuestro circuito y nos queda de esta forma. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Reducimos el modelo circuital que acabamos de obtener. Si nos damos cuenta, este es un circuito abierto. Este componente, esta reactancia del generador queda como circuito abierto, por lo tanto, esta reactancia del generador para la malla de secuencia 0 no la vamos a considerar. Entonces, reduciendo los elementos, me van a quedar estas reactancias que están acá. Me va a quedar solamente la reactancia del transformador 1, la reactancia de la línea, que son J, son 18%, ¿cierto? Anotarlo bien. 18%. Y para el otro lado me queda la reactancia del transformador, que era de 8%, y la de reactancia del generador 2, que era de 4%. Reduciendo estos elementos series, me va a quedar un circuito más o menos así. Punto de falla F1 y la otra reactancia. Entonces, vamos a sumar estas dos reactancias que están en serie. Y eso me va a dar acá J0,23. Y al otro lado me va a quedar una reactancia de 0,12, ¿cierto? Es la suma de las dos reactancias del transformador, que es 8% y 4%. Listo. Entonces, tratamos de buscar el circuito equivalente. La reactancia de Thevenin de secuencia 0 va a ser igual a J. Lo mismo que lo anterior, vamos a dividir el producto por la suma. Y eso me va a dar J 0,078 por unidad. Entonces, esta es la forma correcta de construir las mallas de secuencia positiva, negativa y cero. Bien, con las mallas de secuencia ya construidas, ahora estamos en condiciones de calcular las corrientes de falla. Vamos a comenzar calculando la corriente de falla en F1, pero del tipo trifásica. Para lo anterior, es importante saber que en el caso de una falla trifásica, de un cortocircuito trifásico, solamente aparecen las componentes de secuencia, la componente de secuencia positiva. La componente de secuencia negativa y cero no aparecen. Por lo tanto, solo vamos a considerar la malla de secuencia positiva, ¿cierto? Que está acá. Primero que todo, vamos a comenzar calculando la corriente base. La corriente base la vamos a calcular dividiendo la potencia base, que eran 100 MVA. En el denominador vamos a poner la raíz de 3 y el voltaje base, que en este caso el voltaje base era de 44 kV. Eso me va a dar como resultado 1312,2 amperes. Esa va a ser mi corriente base entonces. Luego de eso, vamos a cerrar este circuito. Y al cerrar el circuito va a circular una corriente. A esa corriente le vamos a llamar I sub 1. Entonces, la corriente de cortocircuito trifásica va a ser en amperes, ¿cierto? Va a ser
I sub 1 multiplicado por la corriente base. Y ese va a ser mi resultado de mi corriente de cortocircuito trifásica. Entonces, I sub 1 va a ser igual a E sub 1, que sería el voltaje de prefalla, dividido por la impedancia de Thevenin de secuencia positiva. En este caso es J015. El voltaje de prefalla va a ser un ángulo de 0. Eso lo vamos a dividir por J 0,15. Y eso me va a dar menos J 6,66 por unidad. Ahora el resultado va a ser la corriente de cortocircuito trifásica en F1. Va a ser igual a I sub 1 por la corriente base. I sub 1 entonces menos J 6,66 por la corriente base, que son 1312,2 amperes. Y eso me va a dar como resultado 8,73 kiloamperes. Ahora, esto me va a entregar un ángulo, pero para efectos de corriente de cortocircuito y para las finalidades de nuestro estudio no nos interesa, por lo tanto solo nos vamos a quedar con el módulo del resultado de esta expresión. En este caso son 8,73 kiloamperes. Entonces esa sería la respuesta en este caso. La corriente de cortocircuito trifásica en el punto F1 es de 8,73 kiloamperes. Ahora vamos a calcular el cortocircuito monofásico. En el caso de este tipo de fallas, aparecen las tres componentes de secuencia positiva, negativa y cero. Y la particularidad es que estas mallas se conectan en serie. Entonces, esta malla de secuencia positiva es la que calculamos previamente, lo mismo que en el caso de la negativa y la cero. Entonces, vamos a conectar en serie estas tres mallas, de esta forma. Y va a circular, obviamente, una corriente. Esta corriente la vamos a llamar I1. A esta le vamos a llamar I2, que es la de secuencia negativa. Y finalmente I sub 0, que es la de secuencia 0. Como podemos ver en este pequeño diagrama, la corriente de secuencia positiva va a ser igual a la de secuencia negativa y esa va a ser igual a la de 0, porque están en serie. ¿Sí? Entonces, el cortocircuito monofásico en F1 va a ser igual a 3 veces la corriente I sub 1. O puede ser I sub 2, I sub 0, en verdad son exactamente las mismas. ¿Sí? Entonces, eso va a ser igual a 3 veces I sub 1, que I sub 1 va a ser el voltaje de falla, ¿cierto? El voltaje de la fuente que dijimos que era 1 ángulo de 0. Y eso lo vamos a dividir por las tres reactancias, porque están en serie. Entonces me va a quedar J 0,15. Hay que dejar acá el 5, que esa es la de secuencia positiva. Más J 0,13, que es la malla de secuencia negativa. Más J 0,078, que esa es la reactancia de secuencia 0. Todo esto lo tenemos que multiplicar al final por la corriente base para que me dé un valor real. Entonces, en este caso, esto me va a dar menos J 8,37 por unidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora para tener el valor de cortocircuito monofásico en F1 en amper? Tenemos que multiplicar entonces este valor previamente calculado por unidad. En este caso son menos J 8,37 por la corriente base, que la corriente base es 1312,2. Y esto me va a dar como resultado 10,99
kiloamperes. Recordemos que en el caso de los cortocircuitos, el resultado de los cortocircuitos y para nuestro efecto de estudio, no nos interesa el ángulo, sino que nos interesa solo el módulo. ¿Sí? Entonces vamos a obviar en este caso signos y ángulos. Entonces la corriente de cortocircuito monofásica en el punto F1 va a ser de 10,99 kiloamperes. Aquí se cumple entonces que el cortocircuito monofásico es mayor al cortocircuito trifásico para este tipo de redes. Entonces, de esta forma calculamos el cortocircuito monofásico. Ahora vamos a calcular el cortocircuito bifásico. En este caso, solo aparecen las componentes de secuencia positiva y negativa. Y las mallas se conectan de forma cruzada, de esta manera, ¿sí? Y la otra. Entonces, estirando este circuito que nos acaba de quedar, nos va a quedar más o menos así. La fuente. Acá tendríamos la reactancia 0,15 y luego tendríamos en serie la otra reactancia que es la J0,13. El problema acá es que I1 está en sentido contrario con la corriente de secuencia negativa. Eso lo podemos ver acá, ¿cierto? Acá sería la I1 que va para allá y la I2 que sería la corriente que va para acá. Entonces, si estiramos este diagrama nos queda así y nos damos cuenta de que estas dos corrientes chocan, tienen sentidos opuestos. Por lo tanto, podemos decir que I1 va a ser igual a menos I2. Como no hay malla de secuencia 0, decimos también que la corriente de secuencia 0 es 0 en este caso. Vamos a calcular entonces ahora la corriente I sub 1. I sub 1 va a ser igual a la tensión de la fuente, ¿cierto? De esta malla, dividido por la sumatoria de las dos reactancias, la de secuencia positiva y la de secuencia 0. ¿Sí? Entonces, E1 va a ser el voltaje de prefalla que venimos utilizando de siempre. Y en este caso vamos a sumar las dos reactancias. Entonces la reactancia J 0,15 más J 0,13. Y eso me va a dar como resultado, vamos a ponerlo aquí abajito, 3,57 con un ángulo de menos 90 grados. Esto está en por unidad. ¿Sí? Entonces I1 va a ser, ese es su resultado. Para el caso de I2, solamente tenemos que multiplicarlo por menos 1. Y un número complejo, cuando yo lo multiplico por menos 1, el módulo se mantiene y lo que cambia es la dirección, ¿cierto? Entonces nos va a quedar así, por unidad. Aquí tenemos el resultado de las dos corrientes, I1 e I2. Ahora vamos a utilizar el teorema de Fortescue, que queda más o menos así. I sub A, I sub B, I sub C. C. Acá está. Eso va a ser igual a 1, 1. Esto es por definición, ¿cierto? I A cuadrado. Y después tenemos el A. Debajito tenemos A y A cuadrado. ¿Sí? Y eso lo vamos a multiplicar por definición, solo por el teorema. Va a ser I sub 0, I sub 1 e I sub 2. I sub 0 ya sabemos que es 0. I sub 1 ya la tenemos calculada, va a ser 3,57 ángulo de menos 90. Vamos a corregir ese 9. Ahí sí. Menos 90. Y I sub
2 en este caso, que sería 57 ángulo de 90. Entonces así nos quedarían las componentes de esta matriz. Entonces, si nosotros resolvemos esta matriz, nos va a quedar como resultado que, bueno, I sub A en primer lugar es 0. I sub B va a ser 0 más 3,57 ángulo de menos 90, porque aquí nos toca utilizar el I sub 1. Y por definición, el A cuadrado es menos 120 grados. Tiene un ángulo de menos 120 grados. ¿Sí? Más 3,57. Ahora vamos a utilizar el I sub 2, que sería ángulo de 90 más 120 grados, que eso corresponde al A, ¿cierto? Que por definición tiene 120 grados. Y esto me va a dar como resultado 6,18. Para el caso de I sub C va a ser 0 más 3,57 ángulo de menos 90. Estoy utilizando en este caso I sub 1. Más 120. Más 3,57 ángulo de 90 grados por ser I sub 2. Y acá le vamos a quitar 120 grados. Y eso me va a dar como resultado 6,18. Acá es importante verificar que los módulos de estos resultados sean los mismos. Si son distintos, hay un problema en el procedimiento. En este caso son iguales, así que eso significa que estamos bien. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo único que nos queda es calcular la corriente de falla. ¿Sí? Entonces, la corriente de cortocircuito bifásica en el punto F1 va a ser igual, aquí podemos usar cualquiera de los dos, I sub C multiplicado por la corriente base, ¿sí? No confundir la corriente base con esta componente de acá. Entonces 6,18 solo el módulo nomás, 18, multiplicado por la corriente base, que ya las hemos calculado previamente, que era 1312,2, y eso me va a dar como resultado 8,1 kiloamperes. Ese sería el resultado de el cortocircuito bifásico en el punto F1. Bien, ahora para finalizar vamos a calcular el cortocircuito bifásico a tierra. En esta ocasión aparecen nuevamente las tres componentes, la positiva, negativa y cero, y la particularidad de esta falla es que en este caso tenemos la reactancia de Thevenin de secuencia positiva en serie, y la de secuencia negativa se encuentra en paralelo con la de secuencia cero. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar algunas herramientas que se aprenden en los primeros años de formación, que corresponden al divisor de corriente. ¿Sí? Revisemos entonces este circuito. Acá tenemos un nodo, como se puede ver. Entonces, esta corriente va entrando al nodo. Esta corriente nosotros le vamos a llamar, bueno, la corriente de secuencia positiva. Por acá va a circular una corriente que va a ser la de secuencia negativa, y acá tenemos otra corriente que también está saliendo del nodo, que es la de secuencia cero. Entonces la de secuencia positiva entra al nodo, la de secuencia negativa sale del nodo y la de secuencia cero también sale del nodo. Eso es importante porque eso le vamos a dar signo positivo o negativo dependiendo de si entra del nodo o bien si sale del nodo. Entonces lo primero que vamos a hacer acá, vamos a calcular la impedancia total o equivalente de este sistema. ¿Sí? ZT entonces va a ser igual a la reactancia que nosotros tenemos en serie, que es la J15, más, y vamos a calcular la reactancia equivalente de estos dos reactancias que están en paralelo, ¿cierto? Y para eso
vamos a utilizar la siguiente expresión. Vamos a dividir el producto de estos dos reactancias y lo vamos a dividir por la suma de estas dos reactancias. Entonces me va a quedar como 0,13 por 0,078 y eso dividido por 0,13 más 0,078. Eso me va a dar como resultado una reactancia total o equivalente de J0,19. Ahí sí. En por unidad. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a calcular la corriente 1, que para efecto de este circuito vendría siendo como la corriente total. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular I sub 1. E I sub 1 lo vamos a calcular por el voltaje de la fuente, que ya sabemos es 1 ángulo de 0, dividido por la reactancia total, que en este caso es J0,19. Esto es ley de Ohm nomás. Entonces esto me va a dar como resultado 5,26 ángulo de menos 90 por unidad. ¿Sí? Esa vendría siendo la corriente total. Con esta corriente total podemos calcular la I sub 2 y la I sub 0 utilizando el divisor de corriente. Entonces, menos I sub 2. ¿Por qué menos I sub 2? Porque si vemos este circuito, la I sub 2 está saliendo del nodo, por lo tanto le vamos a agregar este signo negativo. ¿Sí? Va a ser igual a, por divisor de corriente, en verdad. Entonces, si yo quiero calcular I sub 2, voy a considerar la reactancia que se encuentra al otro lado, ¿cierto? Que sería en este caso J0,078. Eso dividido por la suma de estas dos reactancias que se encuentran en paralelo, que sería J0078, más la otra reactancia que es J0,13. Y todo eso lo vamos a multiplicar por la corriente total, o I sub 1 en este caso, que es 5,26 ángulo de menos 90. Eso me va a dar 1,97 ángulo de menos 90. Vamos a corregir ese. Ahí sí, menos 90 por unidad, pero recordemos que la I sub 2 lleva un signo negativo, por lo tanto el resultado final va a ser 1,97 ángulo de 90 por unidad. Esa sería entonces la corriente de secuencia negativa o I sub 2, ¿sí? Que es la que está acá. Ahora vamos a calcular la I sub 0 o la corriente de secuencia 0, que es lo mismo, va saliendo del nodo, por lo tanto se le vamos a agregar un signo en menos. Va a ser igual a la reactancia que se encuentra en el otro extremo, ¿cierto? En el otro lado, que sería la 0,13. Eso lo vamos a dividir por J0,13 más J0,078. Recuerden, esto es un divisor de corriente nada más. Y eso lo vamos a multiplicar por la corriente total, o I sub 1 en este caso. 5,26 ángulo de menos 90. ¿Sí? Y esto me va a dar como resultado 3,28 ángulo de menos 90. Y recordemos que tiene el signo menos, por lo tanto toda esta expresión la tenemos que multiplicar por menos 1. ¿Cierto? Y eso me da como resultado 3,28 ángulo de 90 en por unidad. Listo. Ya tenemos entonces las tres corrientes. Ahora lo que hacemos, aplicamos nuevamente Fortescue. Vamos a armar la matriz, la misma de siempre. I sub A, I sub B e I sub C. Eso va a ser igual. De nuevo armamos esta matriz. La primera componente, 1, después tenemos 1, A cuadrado A. Luego tenemos 1, A y A cuadrado finalmente. Y esto lo vamos a multiplicar por I sub 1, I sub 2 e I sub 0.
Aquí va I sub 0, I sub 1 e I sub 2. Entonces vamos con I sub 0, que sería 3,28, ángulo de 90. Luego vas I sub 1, que es 5,26, ángulo de menos 90. Y va I sub 2 después, que I sub 2 es 1,97, ángulo de 90. Esta sería la matriz que vamos a trabajar en este caso. Luego de resolver esta matriz, multiplicar los elementos que están acá por la otra componente que se encuentra aquí al otro lado, vamos a llegar a la conclusión de que I sub A va a ser igual a 0. Y también vamos a llegar a la conclusión de que I sub B va a ser igual a I sub C en cuanto a los módulos o la parte real del número complejo que nos va a resultar. Entonces los módulos de I sub B e I sub C son los mismos. Por lo tanto, solamente basta con calcular uno de ellos dos. En este caso vamos a calcular I sub B. Entonces, luego de operar con esta matriz me va a resultar lo siguiente. Me va a quedar acá 3,28 ángulo de 90 más 5,26 ángulo de, en este caso sería este término, el I sub 1, ¿sí? El I sub 1, que sería menos 90 menos 120 grados. Entonces aquí vamos a dejar de inmediato el resultado, me va a quedar como menos 210. Más, ahora nos queda la otra componente, la I sub 2, que es 1,97 ángulo de, en este caso va a ser 90 más 120, por lo tanto me va a quedar 210 grados. Todo esto me va a dar como resultado 7,96 ángulo de 141,98 por unidad. Ahora, para finalizar, calculamos la corriente de cortocircuito bifásica en el punto F1. Solamente vamos a considerar el módulo, que en este caso son 7,96, y eso lo vamos a multiplicar por la corriente base. Por lo tanto, nos va a quedar la siguiente expresión. La corriente de cortocircuito bifásico a tierra en el punto F1 va a ser igual a 7,96 por la corriente base, que son 1312,2 amperes. Y eso me va a dar como resultado 10,4 kiloamperes. Esa sería entonces la corriente de falla bifásica a tierra en el punto F1.